Bueno, como veis, estamos en Roswell, en el Museo de los OVNIs. Vamos a contaros la historia que ocurrió aquí el 4 de julio de 1947. Preparados porque viene lo bueno. Os dejo con ellos. Es el 4 de julio de 1947, una noche como cualquier otra. Mac Brazel está con su familia en su rancho tranquilamente y de repente escucha como un estruendo, como si hubiese un relámpago, un trueno gigantesco que le altera. Mac Brazel, al día siguiente, va con su hijo por la zona de su rancho y lo que encuentra son los restos de algo que se ha estrellado la noche anterior. Ese estruendo fue causado por eso que se estrelló. Cuando Mark Brazel se altera por esta situación, va a hablar con el sheriff, a su vez con el resto de autoridades que serían delegadas por parte del sheriff al efecto, y unos días después vendría justo a la zona en la que me encuentro de Roswell la Armada de Estados Unidos. Se encontrarían una serie de días por aquí, acordonarían toda esta zona y se llevarían aquello que se estrelló. Ese mismo día, el gobierno americano emite un comunicado a todos los medios de comunicación donde se indica que se encuentran en posesión de un platillo volante. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Hay que tener en cuenta que el concepto de UFO o de OVNI se practica en los años sucesivos, pero en ese momento no existía ese concepto, era el concepto de platillo volante. Por tanto, el gobierno reconoce que tiene un platillo volante y los medios de comunicación empiezan a emitir la noticia. De hecho, cuando tenemos en nuestras manos el Roswell Daily Post de la época, en este periódico se anuncia como la RAF ha conseguido un platillo volante. Horas después, los militares desmienten el comunicado anterior y dicen que todo ha sido un lamentable error y que en realidad pues no han encontrado ningún platillo volante, sino que es un globo sonda que tenían por ahí despistado, que se ha estrellado, un globo sonda meteorológico, y que eso es lo que se ha estrellado aquí en Roswell. Claro, ya se había levantado la caja de Pandora, ya se había abierto. ¿Por qué militares experimentados confunden un platillo volante con un globo sonda meteorológico? Empiezan a establecerse un montón de hipótesis, la bola se empieza a hacer cada vez más grande, pero automáticamente el gobierno determina este caso como clasificado y secreto. ¿Por qué? Si son documentos que hacen referencia a que se ha estrellado un globo sonda, es algo secreto y clasificado. Los testigos de la época, de hecho, dicen que cuando llegan a la zona en la que se había producido la colisión, no solo ven hierros o no solo ven esa estructura que parece con un platillo volante, sino que además hay humanoides dentro que dice que tienen 4 dedos cada uno y que no eran seres humanos, sino que era otra cosa. Pues bien, empieza a correr los años para que se desclasifique este documento, este caso Roswell. Tienen que pasar 50 años, 1997, y el siguiente avatar lo vamos a tener en 1994. Un senador de Nuevo México realiza una interpelación ante el ejército de los Estados Unidos a efectos de que se libere la documentación que hace referencia al caso Roswell de aquí, de Nuevo México. ¿Y sabéis? Los militares dan la callada por respuesta. El senador sigue insistiendo, continúa insistiendo, hasta que al final se emite un comunicado por parte de la Armada donde se indica que en realidad lo que ocurrió aquí en Roswell es que se estrelló un globo lleno de micrófonos espía que pertenecía a una operación llamada el Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul tenía como fin espiar a la Unión Soviética y a las posibles detonaciones atómicas de la Unión Soviética, y por eso tenía esos micrófonos especiales. Claro, dicen los militares, obviamente no podíamos decir en aquella época que era plena Guerra Fría, que se nos había estrellado un globo espía a la Unión Soviética, pues porque se iba a liar, ¿no?
Lo cierto es que sí que es verdad que se perdió uno de esos globos del proyecto Mogul, pero no en julio de 1947, que es el caso Roswell, sino en junio de 1947, es decir, un mes antes de que se ejecute el estallido o la colisión de Roswell. Vamos a continuar con los avatares, pero os dejo con este magnífico paisaje, probablemente el lugar donde se estrelló el mítico OVNI de Roswell. Una de las teorías de qué pudo estrellarse el 4 de julio de 1947 en Roswell nos la trae Annie Jacobsen, esta investigadora en su obra Área 51. Lo que señala es que, igual que los americanos tenían su propio proyecto Paperclip, es decir, el captar a investigadores y científicos nazis para que trajesen de esta forma su tecnología, los soviéticos tenían un programa paralelo. De esta forma, los soviéticos se hicieron con dos Horten 229. De hecho, estos Horten 229 serían estrellados, evidentemente sin querer, en Roswell, y aquello que fue descubierto por parte de los estadounidenses no sería otra cosa, no un platillo volante, sino uno de estos Horten 229. De hecho, se cuenta que cuando los americanos abren el interior de esta nave, en el interior pueden observar letras en cirílico, el alfabeto ruso. Una de las grandes incongruencias del caso Roswell es que en 1997, cuando se hacían 50 años del caso Roswell, era el momento de desclasificar los archivos. El asunto es que, si bien es cierto que no se desclasifica todo, para rizar el rizo, lo que hace el gobierno americano es emite un informe por cuanto dice que para explicar cómo algunos de los testigos del caso habían visto humanoides o seres un poco extraños, en realidad, durante esa época, se habían hecho pruebas con dummies. Los dummies, si recordáis, son esos como robots, maniquís que se utilizan en las pruebas de coches cuando los estrellan, ¿no? Como este que tenemos aquí ahora mismo. El problema es que el caso Roswell es de 1947 y se empiezan a utilizar dummies por primera vez en pruebas entre el año 53 y el año 59. Por tanto, es imposible que lo que hubieran visto los testigos fueran dummies, porque directamente no existían en 1947. De hecho, fijaros, el gobierno americano, cuando puso la excusa de los dummies, emitió, una especie de páginas amarillas, un informe llamado Roswell Case Closed, donde, como determinaba anteriormente, los dummies se utilizaban para probar si sobreviviría, por ejemplo, un militar cayendo en un paracaídas a 10.000 metros, este tipo de pruebas. Y con esta explicación, carpetazo y Roswell Case Closed, caso cerrado. Otra de las circunstancias extrañas que rodean el caso Roswell es que cuentan cómo en la funeraria de Roswell se solicitaron por parte de la USAF una serie de ataúdes de niño que tenían que ir dirigidos a la base militar a los efectos oportunos. Claro, esto es muy extraño porque en ningún momento en ninguna base militar se habían necesitado ataúdes para niños. Y casualmente es justo el momento del impacto de lo que cayese en Roswell, el momento en que desde la base militar se pide a una funeraria de aquí de Roswell que se envíen ataúdes para niños. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. No sé si recordáis, en 1995, estamos en septiembre, estaba terminando el verano,
Antena 3 compró los derechos de una película que tituló Los alienígenas de Roswell. Y en esta película se mostraba pues, la autopsia al supuesto alienígena que fue capturado en el incidente de Roswell. Vale, en 1997, 2 años después, era el momento en que se iba a desclasificar el caso Roswell porque habían pasado 50 años. Y 2 años antes, fijaros lo que ocurre. Un productor bastante cuentan mediocre, un hombre llamado Ray Santilli, parece que compra unas cintas de vídeo en el que iba a salir Elvis Presley cantando en un instituto a un hombre que decía que tenía estas cintas, ¿no? Este señor le dice a Ray Santilli que tiene también una serie de cintas donde aparece el alien de Roswell siendo objeto de una autopsia. Y son las que Ray Santilli compra y empieza a vender por todo el mundo, haciéndose absolutamente rico, multimillonario y poderoso. Lo que se muestra en esta cinta es un alienígena como este que tengo aquí justo detrás, ¿no? Que está siendo objeto de una autopsia que cuando yo he estado preguntando a forenses, todos me han dicho que el procedimiento que han utilizado es absolutamente desastroso. Parece que están vaciando un cuerpo en vez de realizar una autopsia profesional. Los supuestos médicos que hacen esta autopsia llevan como unos trajes como si fueran ignífugos, ¿no? De estos que se ponen a veces los bomberos. Una de las cosas que era extrañas es que en 1947 es cuando al parecer se le hizo esta autopsia. En el vídeo de la autopsia aparece un teléfono, pero el cable del teléfono está en espiral, cuando en esa época los cables de teléfono eran completamente lisos. Y además es que está muy mal hecho. Parece un muñeco más que otra cosa. Y al final se probó que había sido un absoluto fraude. Había sido un fraude que había tenido engañados pues, a todas las cadenas de televisión que compraron esa cinta y quién sabe si al propio Ray Santilli. Yo creo que esto es un caso de desinformación absoluta, de cortina de humo. ¿Por qué? Porque si la gente asocia el fraude de la autopsia al caso Roswell, la gente dice de acuerdo. El tema de la autopsia es un fraude, consiguientemente, si el vídeo es un fraude, lo de Roswell es un fraude. Y ya, como la gente tenía el vídeo, probablemente nadie iba a tener ningún tipo de interés en que 2 años después, en el 97, se desclasificase todo este asunto. Autopsia a un alien. ¿Cómo os quedáis? Bueno, abandonamos el Museo Internacional de los OVNIs aquí en Roswell. ¿Es recomendable venir aquí? Pues a ver, si pasáis por Roswell es un lugar muy mítico, ¿no? O sea, a nada que os guste un poco el mundo del misterio, hay que darse una vuelta. Ahora bien, os advierto que es uno de los museos más cutres en los que he estado en mi vida. De todas formas, daos una vuelta por Roswell y alucinad porque todo está lleno de tiendas donde venden un montón de merchandising alienígena que os va a flipar. Nos vemos. Bueno, dejamos este lugar tan increíble, Roswell, uno de esos lugares que los amantes al misterio lo tenemos dentro de nuestro corazón. Un placer estar aquí, hasta pronto Roswell, y ahora os espera a vosotros.